y estructura del Estado. Muy buenas noches, asambleísta. Muchas gracias por integrarse a nuestro análisis político al borde de la noche. Gracias a ti por la oportunidad, por la gentil invitación. Un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio Forever. Asambleísta, es indudable que la situación política que se vive hoy da mucho más de qué hablar. En las redes sociales hemos visto la cantidad de memes que han partido a raíz del retiro de funciones del vicepresidente Jorge Glass. Hemos visto esta pugna, esta especie de conflictos que se comienzan a generar dentro de Alianza País. Y esto nos pone a pensar a los ciudadanos si va a haber un cambio en el manejo que se ha mantenido en los últimos 10 años de esta ideología o de esta filosofía llamada Revolución Ciudadana. ¿Ustedes cómo lo ven que están dentro de la Asamblea Nacional? La pugna, ruptura y o confrontación que hay entre el presidente y su desacreditado binomio, a tal punto que no tiene funciones, bueno, credibilidad nunca ha tenido y ahora ni siquiera tiene la confianza del primer mandatario, no puede debilitar aún más la frágil institucionalidad que tiene el Ecuador. Y peor, retardar la recuperación económica que tanto aspira y espera el pueblo ecuatoriano, justamente por el tema del empleo. Estas crisis que se dan, o ajustes de cuentas entre un sector político, en este caso el oficialismo, de quienes hacen gobierno, no creo que sea por un tema ideológico en sí. De hecho, no asumo que el señor presidente deba cambiar su filosofía política. Simplemente obedece a que ya la gota derramó el vaso. El tema de la corrupción institucionalizada, sistemática, no aislada, que viene con pruebas por todos lados, ya ameritaba una decisión tajante como la que ha tomado, porque es o la cantaleta del proyecto político, que le hacen caso a las pataletas que tiene el que está en Bélgica, o es él. Y en este sentido, él tiene que ver, más allá que yo pueda tener diferencias respetuosas dentro de lo que es una democracia, es él como jefe de Estado o lo que él denomina mafiosos. Así que él ha tomado una decisión, creo que es lo correcto, creo que es lo idóneo, no le quedaba otra, después que un vicepresidente, de forma sui generis, poco más con una comunicación de carácter grosera, que está claro quién se la hizo, porque tengo mis serias dudas de que él puede inclusive hasta escribir eso. Recordemos que no es muy bueno con el tema de las tesis ni los trabajos, etcétera. Lo menos que le corresponde al presidente era tomar la decisión que tomó. Lo fundamental, reitero, esta crisis política no debe ahondar ya el tema de la falta de confianza que existe y también el tema de la reactivación económica. Asambleísta, ¿y de qué sirve tener un vicepresidente que no tiene función alguna? Un florero no sirve de nada. Si él tuviera un ápice de integridad, ya debe haber dado paso al costado. Renuncia. Para poderse defender tanto en la parte política como en la parte penal. Pero como no la tiene, no la tuvo nunca, a mí tampoco me sorprende. Aquí lo que la ciudadanía debe tener bastante claro es cuál va a ser la actuación de los asambleístas. Sí, ¿y por qué digo aquello? Porque tanto por la vía política como por la vía de la autorización para un proceso penal se necesitan los votos de la asamblea. Entonces, el juzgamiento popular va a ser muy importante en esta línea porque no considero que el pueblo ecuatoriano deba pagar los platos rotos de semejante abuso de poder. Voy a poner un ejemplo. Llega a tal el nivel de cinismo o del teatro del absurdo que el día sábado, sin consentimiento del gobierno, el vicepresidente hace un enlace ciudadano, cuando lo que debe explicar es cuál es el enlace familiar que ejecutó esta supuesta venganza que ha hecho la compañía brasileña Odebrecht, una venganza donde todo el mundo recibía premios. O sea, no entiendo ese tipo de filosofía. Así que cuidado nos tiene en este entretenimiento el
primer mandatario debe tener claro cuáles son las prioridades del país, que es la lucha frontal contra la corrupción, que no haya impunidad y que al mismo tiempo trabajemos en los temas de fondo, económicos, como hemos mencionado, tendientes a que exista nuevamente el empleo, sociales, como es el tema del acceso a la universidad para estudiar las carreras que uno escoja, el tema de las drogas, una nueva política con lo referente a la seguridad social. O sea, hay tantos temas importantes que el país no merece pasar peor el resto del periodo, es decir, 3 años, 9 meses, viendo qué es lo que le pasa al vicepresidente o no. Asambleísta, sin embargo, el vicepresidente ya dijo que él no va a renunciar, que él sigue siendo el vicepresidente de todos los ecuatorianos. Entonces, ¿cuáles serían las vías para una destitución? Las vías posibles, hablando legalmente. Las vías, hablando de forma legal, como nos corresponde, constitucional, democráticamente hablando, pese el que él no tiene función alguna, no tiene credibilidad, él, más allá que hoy día ha bajado un poco el tono, pero desde la semana pasada hasta el día de hoy, prácticamente es un conspirador a tiempo completo, porque solo espera que le vaya mal al presidente y obviamente al gobierno. Lo que corresponde en derecho es que se retome el juicio político, que fue motivo de un blindaje temporal por parte de la mayoría oficialista en la Asamblea. Ahora, más que nunca, está totalmente diáfano el concepto que él tiene responsabilidad política sobre delitos configurados, políticamente hablando, del artículo 129 de la Constitución, en sectores estratégicos, en los sectores petroleros y peor, en este festín denominado Odebrecht, sin perjuicio que tenga derecho, y lo tiene, a la defensa. Eso desde el punto de vista político. Recordemos que hubieron 60 firmas, se necesitaban 45, pero para que proceda su censura se necesitan las 2/3 partes, que son 91 legisladores de la Asamblea. Esto sin perjuicio, esta es la vía política, esto sin perjuicio de que por la vía penal avancen las investigaciones correspondientes para determinar responsables de índole penal y que también se necesite la autorización de la Asamblea Nacional para poder continuarlo. Se necesita también 91 votos. Esa es la cifra mágica. Tanto en lo político como en lo penal, 91 votos se necesitan para poder cumplir con ese legítimo mandato ciudadano que dice basta a la impunidad y que ve en la figura del vicepresidente no solamente al ala dura y pura de ese correísmo nefasto que queremos superar, sino también obviamente a un responsable de todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero ya dijo la asambleísta y presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Guiñaga, que no se podía ejecutar un juicio político bajo la misma figura que en su momento se solicitó. Mire, la doctora Guiñaga debe estar más preocupada ahorita a aclarar todo lo que le están diciendo y samanes y un poco de cosas que están ahí pendientes. Al señor vicepresidente se le presentaron 30 pruebas. De una se cogieron, que es el caso de Kaminowska, para decir que era, que no era, comenzaron un trabalengua. No sé si usted lo escuchó al presidente de la Asamblea. De forma ilegal. Un trabalengua, que si era político, que era penal, ellos mismos se entendían. Pues bueno, ejercieron su mayoría de votos. 30 cogieron una. Pero no me van a decir, pero esto ya sería el colmo de la audacia, que en el tema petrolero, en los sectores estratégicos, con el tema de Odebrecht, no hay suficientes argumentos para procesarlo. No quiero decir todavía declararlo culpable, más allá que yo quisiera. Y hasta que se defienda con una réplica y contrarréplica en la Asamblea, en representación de la ciudadanía. Yo me hago el ejercicio. ¿Qué pasara si fuera al revés? Estos que tienen pues un pico bastante florido, por decirlo menos, ¿no? ¿Qué pasara si ellos estuvieran en la oposición y todo este entramado que se ha hecho público de agnados, cognados, protegidos en todas áreas, hubiera habido el desfile de los recursos, más allá que uno le llaman propina, acuerdo entre privados, pero el pueblo le llama coima y zapada? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran aplaudido a los dignatarios de ese momento? ¿Qué hubiera pasado si estuvieran en la otra posición? Yo entiendo que tiene que haber ciertas cuestiones, ahí viven un drama, ese es su problema como partido político. Todos los partidos tienen derecho a tener diferencias, allá ellos. Pero esto no puede involucrar al país, pues. Un vicepresidente seriamente cuestionado por todos lados, que todos los días se tiene que defender de cuestiones que ya carecen hasta de sentido lógico. Y vienen con leguleyadas o con tapetazos,
Si no digan de frente, no lo vamos a hacer porque no nos da la gana o porque tenemos los votos, pero no vengan a tratar, primero darnos clase de derecho que no pueden, no le da ni la pinta ni el fundamento. Y segundo, venir aquí a tratar de sorprender para ver si es que ganan tiempo, para ver qué es lo que pasa. Vicepresidente está absolutamente deslegitimado desde el punto de vista político y ciudadano. Lo peor, ya ni siquiera es criticado, porque los políticos somos sujetos de crítica. Él es sujeto de una burla generalizada. Esto es una payasada, y lo peor que se está tomando en riesgo y en juego es el destino del país. Pero si ni el presidente de la República confía en él, pero usted va a esperar qué es lo que va a suceder con el pueblo llano. Entonces aquí, insisto, no hay por qué el ciudadano pagar los platos rotos de este tipo de inconvenientes, que si hay bandos o no bandos en el gobierno. Eso es allá ellos. Aquí hay que cumplir con la ley, con la justicia por sobre todo, y cumplir ese mandato de que no haya impunidad en el país. Asambleísta, le propongo retomar este diálogo después del corte, ya para finalizar y analizar un poco también el tema económico, la proforma presupuestaria que se ha presentado y cuáles son esos escenarios en lo económico en este momento crítico que está viviendo nuestra economía. Son las 6 de la tarde con 35 minutos. Estamos en este diálogo junto al asambleísta Henry Cucalón. Ya regresamos. Usted escucha Al Borde de la Noche, clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenidos, informativo y opinión O, formativos educativos culturales F, deportivo D, entretenimiento E, publicitarios P. Venimos después de este corte publicitario, solo por 92.5 Forever. A ver si lo entiendo. En mi viaje con KLM a Roma, puedo quedarme unos días en Ámsterdam y el tiquete cuesta lo mismo. Sí, señora. Me parece increíble. Sí, es tan increíble como que Ámsterdam alberga más de 176 nacionalidades distintas, todas en la misma ciudad. Ámsterdam tiene muchas cosas increíbles. Vuela con KLM a toda Europa. Haz paradas en Ámsterdam y conócela por el mismo precio. Para más información visita klm.es o en tu agencia de viajes favorita. KLM, viajes que inspiran. Porque mereces lo mejor, Hilary está en Ecuador. Hilary y Tame te invitan a vivir la aventura temática más increíble con todo incluido. 360 hectáreas de pura diversión. Deportes extremos, spa, ruta del cacao, playa Jambelí, tours al zoológico y mucho más. Hilary Resort, el lugar perfecto para tus eventos empresariales. Con un completo circuito de actividades en equipo. Llama ahora mismo al 1-800-900-600 o consulta con tu agencia de viajes preferida. Contamos con planes de financiamiento a 3 meses sin intereses. Aplica restricciones. Hilary es Ecuador. ¿Has perdido la libertad de usar esa ropa sin mangas que tanto te gusta? Tengo una solución. Top Dermo Aclarant, el único antitranspirante con cuarto de crema humectante y caléndula. Levanta tus brazos con tranquilidad y vuelve a usar esa ropa que tanto te gusta. Conoce más en mujeresdop.com. Hola vecina, ¿dónde va? Voy a EMAPAC a presentar un recurso de tercera instancia, ya que no quedé conforme con la respuesta de Interagua. ¿En serio, vecina? ¿Y cómo es ese proceso? EMAPAC, ente de regulación y control, analiza la respuesta de la concesionaria a sus reclamos, al fin de verificar el debido proceso de conformidad con el reglamento interno de manejo de los servicios. Conoce más sobre los requisitos para presentar el recurso de tercera instancia. Puede comunicarse a los números gratuitos 113 o al 1-800-003-003. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil y supervisando a Interagua. Terminamos menciones publicitarias. Gaby Pinasco, Al Borde de la Noche. Somos 92.5 Forever, la radio de las nuevas ideas.
6:39 p.m. Retomamos ahora sí el diálogo junto al asambleísta de la Alianza Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, Henry Cucalón. Asambleísta, habíamos quedado que en este final bloque de la entrevista íbamos a hablar de la proforma presupuestaria y de aquello que tiene que analizarse en materia económica para que el país salga de este, no sé si llamarle hueco, pero definitivamente después de las palabras del discurso del presidente Lenín Moreno no tenemos mucha esperanza de que nuestra economía esté muy saludable, ¿no? Él dijo que la mesa no se había servido bien, dijo que no se manejó la economía con mesura, la transición de la economía de un gobierno a otro, y también dijo que está en situación crítica. Y crítica se puede traducir a crisis también. Todo lo que dijo el presidente había sido motivo de análisis, críticas y rechazos a lo largo ya de hace algún tiempo. También en la campaña, comprendo que él quería primero ganar, porque él hizo mutis por el foro en toda la campaña. A lo mejor él tiene una estrategia y ahora ya vemos más o menos cómo es, ¿no? Pero eso, ganamos y después vemos qué es lo que hacemos. Pero bueno, a lo mejor si hubiera dicho lo correcto no hubiera ganado. Pero como siempre digo, el país está primero. Efectivamente, el modelo estatista, correísta, fue un fraude económico, que lo vendieron como milagro, como todos estos genios publicistas que tenían, etcétera. Si ese modelo con los petrodólares era inviable por el derroche que tenían, por su animadversión hacia el sector privado, verdadero generador de riqueza y empleo, usted comprenderá que cuando el petróleo se vino abajo, porque tenía que pasar, porque así son los ciclos económicos, ya era absolutamente insostenible. Pues bien, lo que ha hecho el presidente es curarse en sano y marcar de entrada la responsabilidad del anterior. Que era de su misma línea, qué pena, cualquiera hubiera hecho lo mismo. Y para mí ahí viene el verdadero rompimiento, que yo creo que es real, no creo que sea ningún show, porque le dieron donde más le duele al cuentero mayor que se creía dueño de la verdad, que ahorita está ahí dando pataleta todos los días ahí en el Twitter en Bélgica, ¿no? Porque se dieron cuenta de que era una farsa lo que él vendía como un éxito. Y los que están pagando los platos rotos, y es injusto, y creo yo hasta inmoral por parte de las autoridades hacia el pueblo, es que el ciudadano de a pie tenga que pagar los platos rotos de la farra fiscal, del despilfarro y de todas estas redes clientelares y corruptas. No puede. La crisis no tiene por qué pagarle al pueblo. No tiene. No es justo, no es dable y hay que luchar para que eso no se dé. Pues bien, ahora que el presidente tiene el diagnóstico claro del estado que recibió la economía del país, que no está en ninguna mesa servida, sino que encima la mesa estaba torcida y ya se habían metido todo, el estado glotón, pues ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, yo no le pido al presidente que se cambie de filosofía o ideología política, no sería honesto de ninguna de las partes. El pueblo votó por él, pero sí se necesita mucho pragmatismo, sensatez, profunda sensibilidad y un proyecto económico de cambio, sí, pero al mismo tiempo con convicción social. ¿Por qué digo aquello? Porque se necesita darle apertura a un sector privado, a la iniciativa privada, se necesita darle estímulos, porque todos esos ingresos en dinero se tienen que provenir por la vía privada. El Estado no puede meterle la mano al bolsillo del ciudadano. Ya esas tesis fiscalistas, estatistas y dirigistas que creen que lo público puede hacerlo todo, inclusive en la larga noche correísta, socialista, pensaron que podían hacer hasta medicinas y pensaron que las podían vender. Ese fue el fracaso llamado Enfarma, entre tantos otros. Entonces, esa política económica para un Estado austero, un Estado que invierta mucho, que gaste poco, que estimule a través de rebaja de impuestos, algunos que han sido asfixiantes, como el anticipo del impuesto de renta, que ha sido un castigo para el comercio, principalmente Guayaquil es una de las ciudades más afectadas, la eliminación, derogación o reforma total, como le quieran llamar, a la malhadada ley de la plusvalía que paralizó la construcción, minó y cercenó el empleo privado, nada más y nada menos que la construcción, que es uno de los sectores donde mayor efecto multiplicador puede existir, todo por hacer caso a los dogmas y recetas fracasadas, socialistoides, como que ganar en la compraventa de un bien lo quisieron equiparar a un delito
casi como comprar y vender armas. Así le escuché yo en el Congreso a los delegados del Ministerio de Vivienda. Es más, dijeron que uno tenía que vender al mismo precio que compró, que por qué existe la plusvalía. Es como que alguien mañana diga por qué existe la renta. La renta tiene que existir, que es la ganancia. Tiene que haber un tributo a la renta, que es el impuesto, no hay ningún problema. Aquí ya había un tributo, ¿no? Pero solo un trasnochado atrasapueblo puede pensar que por qué existe una ganancia en las casas, como que mañana alguien diga por qué hay una ganancia en las empresas. Hay un tributo que siempre estuvo en el orden del 10%, sí, que es lo correcto, y que hay que buscar que no lo eludan, que no lo evadan. Pero poner un impuesto del 75% aquí y en la Conchinchina se denomina confiscación. Si eso usted le suma la serie de barrabasadas, la serie de sandeces con que explicaban el 75%, con los ejemplos más estúpidos, con los ejemplos más lesivos del mundo, obviamente crearon un clima de desconfianza que ya sabemos el resultado. Y todo ese tipo de cosas hay que trabajarles, y para eso se necesita iniciativa presidencial, porque solo el presidente puede presentar reformas a tributos en materia económica, y de una asamblea que se ponga del lado del ciudadano, que se ponga del lado de los pequeños, medianos y empresarios también, para poder reactivar esto aquí. Yo le decía hace un minuto, ahí quiero ver cuáles van a ser los asambleístas que van a estar a golpe de Twitter, ya no a golpe de teléfono, y no dándole la cara a la gente. O sea, ¿quiénes van a ser los asambleístas que por persistir en una tara no van a darle pie y dar su voto favorable a una reforma económica o a una reforma tributaria? Verá cómo va a ser el juzgamiento popular de los ciudadanos hacia esos asambleístas que le darían, digo supuesto, ojalá que no, la espalda a esa gran transformación. Asambleísta, entonces, de las medidas que dijo tienen que tomarse de manera urgente, como por ejemplo la austeridad desde el gobierno, ¿no? El decreto de austeridad, que lo que indica es que se gaste únicamente en lo que se tiene que necesariamente gastar, sumándole también la revisión a la ley de plusvalía que dijo, no sé cuál sea el proceso legal que tenga que pasar, si es el CALE el que tiene que definir, cuándo comenzaría a definirse. Como toda ley tiene que ir al CALE, el CALE distribuye la comisión respectiva, que será la comisión de lo económico tributario, pero yo le digo, va con muchas más leyes. Ahí también está el impuesto a la salida de divisas, que en la práctica es al ingreso de divisas, que ha perjudicado gravemente todo lo que se refiere a las inversiones, pero también un cambio de mentalidad. Insisto, aquí no estamos hablando ni de socialismo ni de liberalismo, sino de sensatez, de sentido común. La austeridad es uno. La austeridad en todo lo que ha sido la marca registrada del correísmo, que es el despilfarro, no importa cuánto cueste, se hacía. Y ahí es donde bailaban los sobreprecios. Ahí es donde los contactos complementarios jugaban al pepo. Si eso sumado a que no existían informes previos de control, fue el caldo de cultivo para lastimosamente haya tanta corrupción. También que haya un concepto claro de respeto y de protección hacia la propiedad privada, que el Estado tiene que cobijarla como su razón de ser. Después de la vida, la propiedad privada es uno de los principales derechos de libertad y lamentablemente ha sido permanentemente vulnerada por una serie de leyes y actitudes que ha tenido el gobierno anterior. Entonces le digo, esto es cuestión de leyes, esto es cuestión de prácticas de buena administración, de eficiencia, de solidaridad, pero también de un cambio de mentalidad y de modelo, que es lo que hemos venido luchando conceptualmente hablando, para poder sentar las bases, porque decir que esto va a cambiar de la noche a la mañana es mentir, eso es demagogia, eso es ser populista barato, pero que tomando las medidas necesarias, correctas, no paquetazos jamás, ni nada que perjudique a los sectores sensibles de la sociedad, como es educación, salud, seguridad y justicia, que es el fin primordial de un Estado, pues poder sentar las bases de la recuperación económica con un gran acuerdo, con una gran convergencia nacional, donde todos podamos arrimar el hombro para poder salir adelante. Tengo fe y optimismo en aquello, eso sí, sin que el cambio perjudique al pueblo, a las grandes mayorías, a los pobres y a la clase media. Asambleísta, finalmente hoy día se objetó parcialmente el proyecto de la ley a través de la cual se aplicó lo consultado ya a nivel popular para que personas, funcionarios del Estado no puedan tener bienes ni capitales en paraísos fiscales. Falta poco entonces prácticamente para que esta ley comience a andar. Está el veto parcial, pero ustedes como bloque, que en su momento se pronunciaron en contra de antes de que se vote, ¿no?
en contra de esta consulta popular, pero luego se dio la consulta popular y bueno, el mandato popular, el mandato de los ciudadanos fue que se genere esta ley. Hoy entonces, ¿qué es lo que se espera desde su bloque? Efectivamente, esa ley es de aplicación, es el resultado de la voluntad popular expresada mayoritariamente en las urnas, que exigía como un requisito adicional a los que van a ser dignatarios, funcionarios o empleados públicos. Esto no es para todos los ciudadanos, sino para los que estamos en el ejercicio público. Es un requisito adicional lo que se tiene. Y esto, recuerda que el ejercicio público nace de un acto voluntario, ya sea poner el nombre de uno en una papeleta para poder obtener el favor popular, o ya sea que uno entre a la carrera administrativa. Nosotros en la Asamblea estuvimos a favor porque no sé en qué cabeza se puede ocurrir estar en contra de una decisión del soberano. Yo comprendo ciertas disquisiciones ideológicas, ciertas piruetas electorales que la gente puede hacer, pero el pueblo habló y lo único que queda es cumplirlo y hacerlo de la mejor manera, porque no deje de tener cierta complejidad el aterrizar esa voluntad en una norma, tomando en cuenta que la pregunta era bastante amplia. Pues bien, eso se aprobó. Ahora ha llegado el veto parcial del Ejecutivo, la Asamblea tiene 30 días para tramitarlo. Veremos cómo opera el oficialismo y la mayoría. Básicamente los cambios son de forma, no puede alterar el fondo. Hay uno que tiene que ver, que yo tenía una pequeña diferencia jurídica, de que con solo el informe de la Corte Constitucional, ya sea mandato para poder destituir a un presidente de la República o a asambleístas, por un ejemplo, porque no es lo mismo el trámite para dignatarios elegidos por el pueblo que para un funcionario. Nosotros consideramos en la Asamblea, en la Comisión de Justicia, que había que darle un trámite similar con ese informe de la Corte Constitucional y con el informe de la Contraloría a lo que es un proceso de enjuiciamiento político que pasa también por la Asamblea, y con una resolución mayoritaria darle viabilidad. El presidente no está de acuerdo con esa posición. Lo importante, insisto, tenemos vías para tramitarlo en el Pleno, es que se respete la libérrima decisión del pueblo. Es un requisito adicional, no es inconstitucional porque lo aprobó el pueblo. Quien no quiera ser funcionario, quien no quiera ser empleado o quien no quiera ser alcalde, presidente o diputado, tiene dos alternativas. O trae estos recursos que están en paraísos fiscales, que no es ningún delito. Es más, la ley de régimen tributario interno permite tener recursos en paraísos fiscales siempre y cuando se declaren. De suyo, hay personas honestas, la gran mayoría de ecuatorianos honestos, que pueden tener esos recursos en esos paraísos fiscales porque a lo mejor por inseguridad jurídica del país, etcétera, los tienen ahí, mientras los reporten y paguen tributos por aquello. Distinto el caso de funcionarios de medio pelo que están abrazados de la corrupción, como los que estaban en Petroecuador, que tenían fortunas y millones afuera, no por un tema de falta de confianza, sino por un tema ilícito. O sea, ahí no el problema era el origen de los recursos, sino el destino, porque obviamente lo habían obtenido irregularmente. Así que en los próximos días la Asamblea se reunirá, acogerá el veto o se ratificará en el texto original, pero sea cual fuere el resultado, habrá una ley y o la persona los trae o simplemente la persona quiere mantener esos recursos y quiere mantenerlos, no podrá ser funcionario público. No significa que no pueda ser ni ciudadano y que no pueda emprender actividades económicas, pero si el pueblo nos exige un compromiso adicional, nosotros tenemos que cumplir con esa obligación. Asambleísta, muchísimas gracias por haber participado de nuestro diálogo político. A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo para todos, muy buenas noches y excelente inicio de semana. 6:53 p.m. Despedimos ahora sí la entrevista junto al asambleísta de la Alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Henry Cucalón, también integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Ya regresamos.